Hoy tenemos
la suerte de tener con nosotros a un pintor muy joven, José Dodero, gaditano, que tiene no ya futuro, sino un presente muy interesante, y que hoy viene a hablarnos no de la obra, no de su obra, sino de las reflexiones en torno a una obra de arte, ¿verdad? Bien, pues sin más, te dejo la palabra y gracias a todos por vuestra asistencia. ¿Qué hay? Bueno, como ha dicho ella, en realidad yo de lo que voy a hablar no es tanto de mi trabajo como tal, de mi pintura, sino más bien de cómo se justifica de dos maneras. Una es respecto a los demás y por otra parte de cómo se justifica a sí misma, que creo que es lo que tiene que hacer básicamente el trabajo de cada cual. Sí os pido, por favor, que hagáis muchísimas concesiones, porque mi manera de pensar es bastante alborotada y abstracta y puedo ir dando muchísimas vueltas hasta acabar en un único punto. Si esto tiene más o menos como forma de espiral. Voy a empezar dando vueltas muy grandes y muy amplias en torno a algo y al final se acabará en un pequeño punto, que es la cuestión esencial. Yo creo que la motivación de mi trabajo se basa en una cosa que salió en una conversación que tuve hace poco con unos amigos, donde estábamos hablando de pintura y al nada de la conversación terminamos hablando de religión. Uno era porque la temática de mi trabajo es mayoritariamente religiosa. Aún ahí habría que definir qué es religión, ahí, o al menos para mí, o en mi trabajo. Y esto es algo que voy a hacer a medida que vaya hablando. Sí quiero definir ciertos términos. El de religión creo que es precioso, aunque está bastante denostado. Es religar, básicamente. Eso es religión. Religión es atar dos cosas que estaban separadas haciendo una única sustancia. Normalmente, por historia, se asocia al hombre y la divinidad, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Es decir, a veces ese religar, esa religión, no tiene por qué ir estrictamente delimitada en lo trascendente y en un ser humano, no tiene por qué. Entonces, bueno, yo creo que mi pintura es religiosa por eso, y es religiosa por eso, y concretamente por la primera connotación. Yo sí tengo esa finalidad de lo trascendente, y creo que ahí es donde empieza la justificación del trabajo. Es decir, para mí un cuadro o una obra de arte está totalmente relacionado con una especie de única sustancia que puede dividirse entre, como hipóstasis casi, trinitaria. Es como una única cosa que al pasar de distinta manera al mundo, es decir, cuando entra en el mundo esa sustancia, se divide en tres cosas. Esto parece muy extraño, pero no lo es tanto. Esas tres cosas son el bien con mayúsculas, la bondad, para mí. La otra es la belleza, que deriva de la bondad, y la otra es la verdad. Todas con mayúsculas. Los tres términos llevan mayúsculas. ¿Por qué? Eso para mí es lo absolutamente trascendente. Eso es lo que a mí me mueve a realizar mi trabajo. Y creo que en el fondo es lo que mueve a la gente que se dedica a producir arte, entendiendo el arte, y esto es un tema infinito, pero delimitando o entendiendo el arte como aquel soporte o aquel lenguaje que no es configurable y que no es un lenguaje, en realidad sobrepasa el lenguaje o es un lenguaje extraño, que comunica con lo trascendente. Es decir, es aquello que puede llevarte a percibir y a experimentar aquello que es imposible radicalmente de otra manera. Es decir, aquello que es accesible mediante la belleza, mediante esa belleza, no es accesible de otra manera, no se puede en absoluto.
al menos con otro lenguaje. Sí ocurre, y por eso tiene esa relación con las otras dos, la belleza, la bondad y la verdad, sí ocurre mediante la bondad. En el mundo, en nuestra vida, eso ocurre mediante la bondad, pero no mediante la belleza, por norma. Yo pongo un ejemplo de por qué están absolutamente unidas y además, por un lado, un ejemplo artístico, estético, es decir, de cómo eso surge a través de la belleza, y otro de cómo surge a través del bien, de la bondad, y por qué saben igual y huelen igual, son exactamente iguales. Por una parte, imaginad el mayor acto de bondad inimaginable que lo veis, lo vivís. Ese acto de bondad extremo ocurre delante de vosotros, lo veis, y os conmueve hasta romperos por dentro. Es la bondad máxima, el mayor grado de amor visible sobre la tierra. Lo habéis visto, lo veis. Eso, evidentemente, es bien, con mayúsculas, es bondad. Pero no solo es bueno, además es evidentemente bello, es bellísimo. No solo es bueno, sino es que en la misma medida que es bueno, es bello, en el mismo grado. Y no solo eso, sino también el tercero, es absolutamente verdad, es cierto, completamente cierto. Y no es verdad como una verdad basada en datos o en información, no, es una verdad que entra aquí y te traspasa. Es cierto, es lo absolutamente cierto, lo verídico. Si viniera Dios o Satanás a decirte que eso es mentira, tú le dirías que no, que eso es real, es absolutamente real. Y igual, es real con mayúsculas. Esa experiencia de lo real engloba esas tres cosas en una única experiencia. Exactamente, en una delimitada experiencia del bien, eso ocurre. Es igualmente bello, es igualmente real, ¿verdad? Eso es a través de la bondad. Sin embargo, ocurre exactamente lo mismo, y creo que para eso está el arte, a través de la belleza. Y pongo otro ejemplo, que como digo, en este caso es estético. Cuando, por ejemplo, veis una película, una pieza de cine, que es igual, en el mismo grado que hablábamos antes de bondad, es bello, es extremadamente bello, es preciosa, la película más bonita que habéis visto en vuestra vida. O una pieza de música, que la escucháis, es igual, es extremadamente bella, lo más elevado que podáis imaginar. Cuando eso acaba, cuando salís de la película o cuando termina esa pieza musical, no solo tenéis una experiencia de lo bello increíble, sino es que además, pues yo espero que os haya pasado, a mí me ha pasado, tenéis el impulso de querer ser más buena persona, incluso el impulso de querer compartirlo. Es decir, habéis ganado en capacidad de amar mejor. Y ha sido a través de una experiencia estética extremadamente alta. Es decir, cuando se da ese grado de belleza, se da igualmente el mismo grado de bondad, se rozan, se tocan. Yo creo que el arte está para eso, no está para básicamente otra cosa, está para eso. Igual, encaja con el concepto que queda, que es el de cierto, el de la verdad. No es una belleza subjetiva, ¿sí? No es algo que no entra siquiera en si es más bello, menos bello, o en poder charlar con otra persona y decir qué me ha parecido, qué te ha parecido, es mejor o peor. No, da igual, o sea, esa conversación ahí es absolutamente igual. Es bello, lo es para ti, lo ha sido en un grado extremo y punto, ya está. Ha sido una experiencia reveladora. Creo que esa tríada es la que debe de darse constantemente y la que se debe de buscar, por lo menos es lo que yo procuro, en mi caso. Eso tiene muchísimas implicaciones, muchas, y por eso el nombre que yo quería ponerle a la charla esta era la pintura como camino, porque ese es el principio, pero paradójicamente también es el final. Sí, esto es bastante circular. Y el camino también. Entonces, ese, como digo, es el principio y el fin, no es todo. Ahora queda el camino. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo alguien puede llegar a hacer posible ese grado de belleza y de verdad, e incluso de bien?